Vamos a comenzar entonces el día de hoy con el tema y el tema es esquemas mentales. Entonces vamos a comenzar justo con el tema. Primero, algo que debemos entender es que no todo momento es momento de estudiar. Esto debemos tenerlo completamente claro. Les voy a poner mi caso, ustedes sabrán cuál es su caso. En mi caso, el momento de estudiar normalmente es cuando tengo la oportunidad de estar solo. En ese caso, en mi caso, por eso me levanto normalmente a las 5 de la mañana a hacer cosas, porque es un momento, es una hora mágica en la que puedo concentrarme perfectamente. Eso es por un lado. Pero también tiene que ver mucho con tus ciclos de sueño como son, también tiene que ver mucho con tus descansos como son. Recuerdo que cuando estaba yo estudiando la maestría, llegaba yo agotadísimo del trabajo y de repente era de, al principio empezaba a cenaba, bla, bla, estaba un rato con mi esposa, con Rosy, y de repente me subía o me ponía ya a estudiar. Pero les juro que yo aguantaba, o sea, no tenía concentración y yo aguantaba 20, 30 minutos leyendo, pero no captaba, o sea, no podía, porque estaba demasiado cansado. Entonces opté por hacer algo diferente. Me iba a dormir, me valía gorro. Yo decía, ahorita es hora de dormir, estoy cansado y me dormía. Pero mi preocupación y mi descanso, no sé, a lo mejor llegaban que a las 3:30 de la mañana, a las 4 de la mañana, yo ya me sentía en condiciones nuevamente para poder empezar a estudiar. Y aunque fuera a esa hora, 3:30, 4 de la mañana, me levantaba, pero porque ya tenía ganas, ya tenía energía, ya había descansado, ya me sentía como en las condiciones. Entonces, así es como ahora sí vamos a estudiar. Es bien importante que ustedes ubiquen cuál es su hora mágica. Esa es una recomendación que le doy muy clara a todos mis alumnos. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen un curso que es en línea. Eso quiere decir que el curso es atemporal. Por lo tanto, ustedes van a tener la oportunidad, ustedes tienen la oportunidad, los alumnos del colegio o las personas que tienen cursos en línea, de hacer sus tareas, de hacer su lectura, de ver sus videos, de estudiar como tal, en el momento en el que ustedes quieran. ¿Por qué decimos que es atemporal? Porque no coincide el instructor con el estudiante, o sea, los tiempos no coinciden. Entonces, ustedes hacen y planean sus horarios de estudio. En este sentido, a lo mejor para la sesión en live, pues sí tienen una conexión, pero de ahí en fuera es atemporal el curso, así son los cursos en línea. Entonces debemos acostumbrarnos a hacerlo en el mejor momento. ¿Cuál es el mejor momento? Yo les recomiendo que sea el momento en el que se sienten con mayor energía. Ubiquen en el día cuál es el momento en el que están con mayor energía. Si es al despertarse, hay gente que, ese es mi caso, yo al despertarme me siento pilas y va, le puedo dar. Hay gente que no, hay gente que se despierta y tarda en arrancar, ¿no? O sea, yo, ay, me la llevo de pechito, y ya por ahí de mediodía dicen, ya, ahora sí. Eso tiene que ver mucho más con su metabolismo, qué es lo que, cómo se alimentan, cómo duermen, tipo de trabajo que tienen, sus preferencias. Todo esto obviamente influye dentro del proceso, pero lo importante aquí es que tú encuentres cuál es tu hora mágica. Eso es lo importantísimo, que encuentres perfectamente cuál es la hora mágica en la que tú vas a estudiar. Sale, y vale. Muy bien, entonces ese es digamos, la primera recomendación que es bien importante. Ya encontramos la hora mágica. Ahora, la hora mágica tiene que estar también llena de, 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 de del ambiente, por decirlo de alguna manera, que te permita estudiar de forma adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy estudiando y tengo el móvil a un lado, y de repente me están llegando mensajes del trabajo, de la familia, de los amigos. No estoy concentrado, no tengo concentración plena. Les voy a decir qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos concentración plena. Y de hecho se los voy a explicar de una forma que ya les ha sucedido. De repente a lo mejor ustedes están viendo una película. Es una película que vieron hace, no sé, 20 años, 30 años.
Y cuando vieron la película se clavaron, le pusieron la atención debida, estuvieron muy muy atentos a esta película y pasan esos 30 años y de repente, nada más al ver una escena, tú sabes qué película es y sabes qué es lo que sigue. 30 años después, 20 años después, 5 años después, el tiempo que sea necesario. Tú ves tantito un cuadro de esa filmación y dices, ah, esta película. Esto sucede porque la información al percibirla la procesas en el tálamo y de ahí la mandas a los centros de memoria adecuados. Pero esto es porque tienes plena atención. Quiere decir que tu vista, tu oído y tu mente están concentrados en lo que están viendo. Pues en el estudio es exactamente lo mismo. Debes tener plena concentración. Tu vista, tu oído y tu mente deben estar conectados en el mismo canal. Para quienes tienen clases presenciales o en línea más complicado todavía, hay estudios que marcan que las personas te cambian de canal. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor yo estoy hablándoles, no sé, de un tema sobre pastelería, ¿no? Y de repente digo, ah, pues es que el pastel de manzana. Y ustedes se acuerdan del árbol, en ese momento les llega a la mente el árbol de manzanas de su tía Conchita y cómo cortaban las manzanas. Y en el momento en el que yo mencioné la palabra manzanas, ustedes se desconectaron de mi clase de cocina y ya están viéndome, pero su mente está pensando en el árbol de manzanas que tenía su tía Conchita o bla, bla, bla. Y esto sucede porque cambiaron de canal. Esto normalmente se da porque hay falta de concentración, o hay cansancio extremo. Entonces, pero es normal, cada 20 minutos normalmente un alumno cambia de canal. Por eso es importante que cuando ustedes estudien, procuren hacerlo en lapsos cortos. O sea, procuren hacerlo en lapsos cortos. Si están acostumbrados a estudiar mucho, quizás sus lapsos de concentración puedan ser más largos. Yo normalmente me puedo llegar a concentrar hora y media, 2 horas, y de estar clavado en algo y me puedo llegar a concentrar muy bien. Pero esto también depende mucho de si estoy cansado, si no, si tengo hambre, este tipo de cosas. Entonces, la atención cuando uno está estudiando debe ser completa, ¿sale? ¿Qué sucede? Vamos a suponer, aquí tenemos justamente una gráfica donde tenemos una flecha en color blanco. Vamos a suponer que el inicio de la flecha o la cola de la flecha es de donde nosotros partimos con un conocimiento que pretendemos adquirir. ¿Sabe? Entonces, en una línea de tiempo que es esta flecha, nosotros vamos a estar adquiriendo el conocimiento. Si nosotros estamos concentrados, pues la línea recta va a ser justamente la que nos permita hacerlo con mayor facilidad si estamos concentrados. Pero imagínense en la línea de color amarillo, que yo comienzo y de repente, chin, suena el celular. Y suena el celular y entonces, en lugar de estar con mi mirada y con todos mis sentidos justamente en el texto, en el tema que yo estoy queriendo estudiar, ahora cambio de canal. El momento en el que yo volteo a ver el celular, ya cambié el canal. Y al cambiar el canal tengo que volverme a concentrar, que ese es el problema. Que yo atiendo el celular y ahora cuando yo bajo el celular digo, ¿en qué estaba? Ah, ok. Y si yo estaba leyendo, por ejemplo, quizá tenga que empezar a leer otra vez el párrafo completo y esto hace que me retrase. Entonces tengo retrasos. Por eso estoy justamente marcando estos bucles. Y de repente más al ratito alguien prende la tele y cuando prende la tele y escucho, en lugar de seguir concentrado en mi estudio, volteo, ¿no? A ver, y ese voltear hizo que nuevamente cambiara el canal, se perdiera la concentración y cuando yo regrese voy a requerir tomar nuevamente la concentración. Y así, al rato va a ser con Facebook, al rato va a ser con Instagram, o va a ser con WhatsApp, o va a ser con lo que ustedes quieran, gusten y manden. Por eso es importante que cuando estudien, busquen un momento en el que ustedes puedan concentrarse y tener atención plena de todo lo que van a estudiar. O sea, que no les estén interrumpiendo. A menos de que sepas estudiar con ruido, porque esa es otra. Yo muchas ocasiones lo que hago, y a veces es un poquito más como de entrenamiento, si me pongo a leer, pongo música.
¿Por qué? Porque de repente me ayuda un poco a intentar no concentrarme en la música y concentrarme en la lectura. Pero también me ayuda a vincular parte del conocimiento. Después platicaré esa estrategia. Pero hay que tener atención plena. Esta es otra recomendación muy importante para poder aprender de manera adecuada. Entonces, una fue justamente la hora mágica y la otra es tener atención plena. Ahora muy bien, cuando nosotros adquirimos información, al adquirir información, lo ideal es que la información que yo pretendo recuperar en algún momento, o sea, que yo estoy aprendiendo, ¿sí? La vaya yo a recuperar en algún momento. Eso es lo ideal. Por lo tanto, tengo que pasar mi información de la memoria de corto plazo a memoria a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un centro de memoria en el cerebro que nos permite adquirir la información y guardarla, pero por tiempo reducido. ¿Por qué? Porque esta memoria no se ha vinculado ni con conocimientos ni con experiencias pasadas. Entonces, esta memoria tiende a irse. Y lo ideal es que nosotros pasemos a la memoria de largo plazo todo este conocimiento. Pero aquí el problema es cómo le hago para pasar justamente la información de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Les voy a poner un ejemplo. Si de repente a mí me dicen, Alejandro, por favor, márcame por teléfono. Sí, claro, dime cuál es tu número. Y yo me lo quiero grabar. Y me dicen, no sé, es el 58 73 17 55. Ah, sale y vale. Entonces, si yo quiero grabar, empiezo 58, 73, 17, 55, 58, 73, 17. Pero lo que estoy haciendo es ocupar mi memoria corta y la memoria corta tiene un proceso de recicle. Cuando llegue información nueva, va a sacar la vieja y entonces va a entrar información nueva. Y la vieja se va a salir. Y así sucesivamente. Se maneja que aproximadamente uno tiene en espacio, por decirlo de alguna manera, haciendo un vínculo con lo que tendríamos como en la memoria de una computadora, en espacio tendrías alrededor de 7, bueno, 5 más 7 más menos 2 ítems. Quiere decir que entre 5 y 7 conceptos o situaciones de vida que puedes guardar en tu memoria a corto plazo. Entonces, si de repente entra una nueva, pues va desplazando lo anterior. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? De la de corto plazo, mandarla a la memoria a largo plazo. Aquí es donde vienen las estrategias y justamente el asunto de los esquemas. ¿Cuál es la clave para pasar la información de una memoria a otra memoria? La clave es relacionarla. Les ha pasado a lo mejor. Yo soy malísimo, malísimo para aprenderme los nombres de las personas. Soy malo, yo creo que, y yo creo que sigo siendo malo porque sigo diciéndome yo a mí mismo que soy malo, pero mucho de lo que hago cuando tengo problemas con aprenderme los nombres es cuando me dicen, Diego, yo busco un Diego anterior. Yo busco un Diego. Ah, ya sé que él se llama como aquel. Y lo que hago es relacionarlo. Y así sucesivamente. Y esto lo hago mucho mejor ya de manera automatizada con la información, con cualquier tipo de información. Lo que hago es justamente buscar relacionarla con una información anterior. En este sentido, una estrategia de estudio es justamente esta que les voy a explicar, justamente el motivo por el cual yo no anotaba en la universidad. Por eso no tengo anotaciones pues ahora sí que de la universidad. Lo que tengo, y hace poquito tiré a montones, son fotocopias, o más bien tenía fotocopias a lo baboso, porque en aquel entonces se utilizaba mucho el sacar fotocopias. Ahora pues ya la verdad es que con el libro digital es mucho más sencillo. Pero bueno, ¿cuál es el punto? Fíjense bien, la estrategia es la siguiente. Lo que yo hacía era escuchar mi clase con atención, no anotar nada, a menos de que fuera extremadamente necesario, pero normalmente no anotaba nada. Ahora, cuando fuera extremadamente necesario, yo me refería más no a situaciones del tema, sino a situaciones extra, que de repente alguien daba algún dato extra, que no estuviera necesariamente se oye lenta la voz, dicen. ¿Se escucha Omar? ¿O vi por ahí están escuchando? A ver qué es lo que dicen. Déjenme escucharme yo mismo. No, acá se está escuchando bien. Yo creo que es alguna situación, Omar, de tu conexión. Yo estoy escuchando acá bueno, en el dispositivo que estoy monitoreando. Es que escucha perfectamente.
Ok, bueno, les comento. Lo que hago es atender perfectamente la clase. Y si voy a anotar algo, es algo que esté fuera de la clase. De preferencia estar súper atento a la clase. Como estoy muy atento a la clase, estoy escuchando y mis sentidos están viendo todo lo relacionado con la clase. Y es justamente la gráfica inicial. Yo estoy en clase y la gráfica segunda, el dibujo de en medio es, estoy perfectamente atento a la clase. Cuando terminaba la clase, yo lo que hacía era ir a buscar un libro que hablara sobre el tema. Y es ahí justamente donde tenía yo la oportunidad de relacionar el tema. Fíjense bien. Cuando el profesor estaba platicando algo sobre la clase, sobre cierto tema, y yo iba y buscaba la información, al empezar a leerla, justamente decía, ah, cierto, él mencionó esto y esto y esto. Entonces empezaba a relacionar mi lectura con lo que sucedió en la clase. Como le puse plena atención a la clase, era como ver una película. Me permitía perfectamente acordarme de las cosas. Y si no me acordaba, al yo leer el texto, al yo leer sobre el tema, me daba la oportunidad de empezar a relacionar los conceptos. Es más, en muchas ocasiones hasta decir, ah, esto lo mencionó así, pero le faltó decir esto. O esto lo mencionó bastante bien, pero, y fíjate que aquí lo explican de otra manera y está muy sencillo. Y acababa yo sin necesidad de tener que anotar. Esta era una estrategia, justamente la de estar relacionando conceptos. Entonces, bueno, se las dejo, ojalá y les sirva. Es muy sencillo hacerlo de esta manera porque les permite. Otra forma de hacerlo es, escuchan la clase de una persona y ahora hay video para todo. O sea, realmente se lo llevan, digo, yo no lo hago así, yo lo hago a través de libros, pero en realidad pues ya hay ¿cómo se llama? Material videográfico en YouTube y en muchas otras plataformas que puede servir de muchos expertos que les puede dar justamente el mismo tema. Entonces, o pueden escucharlos a ellos primero y después ir a leer, o pueden escuchar a su profesor y después buscarlo con algún otro. ¿Para qué? Para relacionar lo que justamente estamos viendo. Entonces, esto es bien importante. Hay que relacionar los conceptos de forma prácticamente inmediata. Lo que están escuchando y luego buscar una relación con conceptos que tengas anteriores o buscar una relación en algún momento. Yo lo hacía a través de esta estrategia, pues seguramente les pudiera llegar a servir. Entonces, ahora bien, todo esto también se relaciona con algo que es clarísimo. Cuando hablamos de aprendizaje y hablamos de neurolingüística, pero por supuesto que tenemos que hablar de estilos de aprendizaje. Y es que cada uno aprende de forma distinta. Esto no quiere decir que unos aprendan con mejores técnicas o mejor forma o con mejor estilo que otro, más bien, sino que por el contrario, cada quien tiene su estilo. Y en serio, no es un estilo único, es un estilo combinado. La única diferencia es que todos tenemos porcentajes diferentes de estos tres estilos. Los estilos base son el auditivo, que es el que tenemos aquí el chico escuchando, el visual, alguien que se dedica justo a ver, y el kinestésico, alguien que aprende a través de hacerlo, del movimiento. Les pongo en contexto. Para los que son facilitadores, los que son profesores, más en el ámbito presencial se puede dar, es muy difícil hacerlo justamente en este tipo de charlas en línea, pero para los que son profesores, tiene que ver justamente los detalles de cómo es su grupo. ¿Qué sucede? Cuando las personas son visuales, de repente a lo mejor ni siquiera te están viendo. Perdón, son auditivas, disculpen, cuando las personas son auditivas, probablemente ni siquiera te estén viendo. Quiere decir que quizá están escuchándote y anotando. No requieren de verte. Estás haciendo un diagrama y de repente voltean y como que el diagrama no les interesa. Lo que les interesa es lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque necesitan escucharte. Entonces, ese es digamos que la característica de los auditivos. De los visuales es todo lo contrario. Ellos lo que necesitan es estarte observando. Entonces, ellos no pueden dejar de verte y tienen problemas para escribir durante el tiempo que te están observando. Entonces, observan y no, pero ya no coordinan el el estar escribiendo y el estar observando, porque ellos lo que tienen que hacer es estar viéndote allá y no pueden estar viendo el cuaderno, tienen que ver la clase, tienen que ver el concepto justamente enfrente de ellos. Ese es la característica de los visuales. Y de los kinestésicos ellos tienen que hacerlo. Entonces quizá una persona que sea auditiva y kinestésica perfectamente puede estar escribiendo y estar escuchando.
Esas son como características de cómo aprendemos, son parte de los estilos de aprendizaje. Es bueno que tú de repente hagas algún estilo o intentes graficar tus estilos de aprendizaje. Para los alumnos del colegio, si en algún momento les interesa saber cuál es su estilo de aprendizaje, nosotros tenemos por ahí un inventario que les podemos pasar la liga para que se hagan la evaluación y sepan cuál es su estilo de aprendizaje. Si les interesa, sin mayor problema, mándenme un WhatsApp y yo les mando la liga o la habilitamos y todo para que ustedes la puedan ocupar y sepan cuál es su estilo de aprendizaje. Sale y vale. Y ahora sí, vámonos a hacer los esquemas, que es, digamos, la parte final a lo que venimos. Esquemas. ¿Por qué es importante hacer esquemas? Lo primero es lo siguiente. Si yo te pido que busques una información, una hoja, un documento en ese escritorio, seguramente te va a costar trabajo. ¿Por qué? Pues porque no lo tienes ordenado, básicamente. Quiere decir que lo ideal es que para que tú encuentres las cosas fácilmente, deban estar estas ordenadas. Entonces, si tú tienes tu Gemba, que así se denomina en el espacio en donde tú eres productivo, tú tienes tu Gemba desordenado, pues entonces vas a tener muchos problemas para captar justamente, ¿no? Y poder encontrar la información. Bueno, cuando tú por el contrario tienes tu Gemba o tu espacio ordenado, lo que va a suceder es que va a ser fácil que accedas a la información. Este es el primer concepto. Por eso justamente por aquí nos dice Omar, los mapas mentales. Justo de ahí surgen parte de los mapas mentales. Dos cosas importantes de un mapa mental, Omar, es que la primera es que te permiten graficar las cosas y ordenarlas. Esa es una. Y la segunda es que te permiten relacionar el concepto con algo. Por eso son muy buenos para estudiar los mapas mentales. Justamente por eso. Pues bien, lo que tienes que hacer es ordenar. Por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a enseñar en este momento un tema de electrocardiografía. ¿Por qué se me ocurrió electrocardiografía? Porque se me ocurrió hace rato. Así de sencillo. Entonces dije, voy a enseñarles electrocardiografía. Fíjense bien. Para los que no saben, yo soy paramédico y obviamente, bueno, pues dentro de mi estudio de medicina hospitalaria, este fue un tema que vi y que aparte era uno de los temas difíciles para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido la habilidad justo de aprender como más sencillo porque conozco sobre aprendizaje y eso me ayuda. Y estos temas me encantaban justamente por complicados. Y al final, bueno, pues los aprendí, creo que los aprendí bien. Vamos a hablar sobre electrocardiografía, fíjense bien. Primero les voy a decir que el electrocardiograma, quiero que atiendan y por favor hagamos el ejercicio como les estoy diciendo. Quiero que estos 5 minutos siguientes que les voy a dar el tema de electrocardiografía, por favor pongan plena atención a lo que les voy a decir. Plena atención a lo que les voy a decir. Dejen celulares, si están viendo el celular, el video, pues no se diga más, ¿no? Pero dejen cualquier otra cosa que tengan a la mano. Por favor, pongan plena atención a lo que les voy a decir y vamos a, durante estos 5 minutitos, a ponernos al tiro justamente con el tema de electrocardiografía, ¿sale? Y procuren no cambiar de canal. Ubiquen que si cambian de canal en algún momento por alguna situación, deberán regresar inmediatamente. Ubiquen este concepto de cambio de canal y si cambian, deberán regresar inmediatamente. ¿Sale? Vale, entonces ahora sí vamos a comenzar. ¿Qué es un electrocardiograma? Un electrocardiograma es la representación gráfica del funcionamiento del corazón. Nosotros tenemos el corazón justamente aquí al centro del tórax. El corazón tiene un eje, quiere decir está acomodado de tal forma que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante. Por lo tanto, el corazón no está en el centro, está ligeramente hacia la izquierda, parte del corazón está ligeramente hacia la izquierda, o más bien te diría que está en el centro cargado ligeramente hacia la izquierda, por eso siempre decimos que el corazón está a lo izquierdo, pero en realidad más bien está en el centro cargado ligeramente hacia la izquierda y está en una posición oblicua, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces, así es como está acomodado el corazón. El corazón pesa aproximadamente unos 350 gramos y tiene básicamente en sus capas, primero una parte interna,
que es por donde viaja la sangre. Esta parte interna es el endotelio. Muy importante el endotelio, porque si el endotelio se rompe, y eso sucede tanto en el corazón como en los vasos sanguíneos, es una señal de que hay un sangrado. Entonces, el endotelio tiene una cobertura que permite saber si existen o no existen sangrados. Después tiene el músculo, que se le llama miocardio, y después tiene algo que se llama pericardio, que es la parte periférica y es lo que envuelve al corazón. ¿Sale? Ahora bien, cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, lo que estamos haciendo es buscar la representación gráfica, que es esta justamente, de cómo está funcionando el corazón. Por lo tanto, hagan de cuenta que yo pongo al corazón aquí en el centro, vuelvo a aclarar, centro recargado hacia la izquierda, de derecha hacia la izquierda, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, y ahora voy a colocar yo 12 cámaras, que son en realidad los electrodos, que son los que colocan para hacer un electro. Voy a colocar 12 cámaras en diferentes lugares. Cada cámara me va a dar una vista diferente del corazón. Bueno, un electrocardiograma es justamente la vista del corazón de sus 12 diferentes cámaras. ¿Pueden ser menos? Sí, sí pueden ser menos. ¿Pueden ser más? Sí, también pueden ser más. Pero eso es un electrocardiograma. Ahora, ¿qué busco yo en el electrocardiograma? En el electrocardiograma voy a buscar cómo funciona el corazón, y el corazón tiene los siguientes movimientos. Fíjense bien, tiene en la parte superior algo que se denominan aurículas y en la parte inferior algo que denominan ventrículos. Aurículas porque tienen forma de oreja, así desde afuera se ven, y ventrículos porque tienen forma de V. Entonces, de V. Entonces, aurículas porque tienen forma de oreja y ventrículos porque tienen forma de V. Entonces, de la parte superior a la parte inferior baja la sangre, y de la parte inferior de los ventrículos se expulsa la sangre. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, permítanme tantito, les voy a poner un video muy rápido. Así es como está funcionando el corazón, de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se pueden dar cuenta, primero se contraen o se exprime la sangre de las aurículas, que si ustedes pueden ver tienen forma de oreja, ¿si la vieron? Ok. Y después de los ventrículos, muy bien. Bueno, estas aurículas que estaban arriba y que tienen forma de oreja mandan la sangre a los ventrículos, y de los ventrículos sale la sangre hacia toda la parte después del organismo. Sale y vale. Ahora bien, ya vimos esta parte. ¿Cómo veo yo la representación? Bueno, las aurículas tienen un momento que se denomina despolarización. Eso quiere decir que se contraen y mandan la sangre hacia abajo, las aurículas. Pero después se repolarizan, y eso quiere decir que se expanden. ¿Por qué se le llama despolarización y repolarización? Porque estos movimientos se dan, en realidad son medidos eléctricamente, pero porque hay un paso de iones, que son sodio, potasio, calcio, hay un paso de iones a través de la célula. Lo que en realidad mide el electro es cuántos iones pasan, y eso se grafica de una manera muy sencilla y muy didáctica. Cuántos iones pasan y eso se grafica. Entonces, aurículas, el primer movimiento que se hace en las aurículas y se denomina P. Esta rayita que ustedes ven aquí es una P y es el movimiento de las aurículas. Déjenme ver si lo puedo poner en... Ah, no, no se puede poner. Quería ver si lo podemos poner en pantalla completa. Pero la parte chiquitita donde está la P, ahí se ve, ese es el movimiento de las aurículas. Y después está el QRS, que es el movimiento de los ventrículos. Quiere decir que la P es cuando se contraen las aurículas, y la QRS es cuando se contraen los ventrículos. Las aurículas son más pequeñas, por eso la P es más pequeña, porque hay menos movimiento. Y el QRS es más grande, ¿sale? Por lo tanto, el pico es más grande, perdón, la B, el ventrículo es más grande, por eso el QRS se hace más grande. Y al final hay una letra que se denomina T, que es la repolarización del ventrículo. O sea, cuando el ventrículo se vuelve a abrir y esto regresa a digamos que su normalidad. A eso se le denomina T. Hay una letra que no se ve, que no la vamos a ver aquí, que es justamente, está escondida detrás de la T, que es cuando las aurículas, la P, regresa a su lugar. Entonces el corazón hace lo siguiente: P, QRS, y luego se abren casi al mismo tiempo y sucede la T.
aunque la T en realidad es de los ventrículos, de la parte baja. Así es como funciona. Muy bien, con esta explicación que te acabo de dar, bueno, que ya la notaste, ¿sale? Ahora vamos a... Ok, ahora vamos a hacer una recapitulación rápidamente. P, la polarización y luego la despolarización. Y bueno, la R, que déjenme, se las pongo aquí mejor. La P son aurículas, la QRS son ventrículos y la T el regreso, ¿sale? Para que sea más fácil. Ahora muy bien. Esto que vamos a ver ahorita ya es un esquema, ¿sale? Primero, no me contesten o si me quieren contestar aquí a través de mensaje, adelante, ¿sale? Eso es una opción de ustedes como tal. Primero, vamos a colocar en el centro la palabra corazón. Ya hemos aprendido que el corazón tiene varias estructuras. ¿Se acordaron de cuáles son las estructuras? Las estructuras son de qué está formado. Yo les dije que tenía una parte interna y después tenía una parte en medio, que era un músculo, y después tenía algo que lo rodeaba. Si se acuerdan de cómo se llama, por favor colóquenlo aquí en el mensaje. Ahorita les digo. Y luego tenía movimientos, que son movimientos de polarización y despolarización. ¿Sale? Entonces, ahí están los movimientos. Y luego les di la definición de electrocardiograma. A ver si se acuerdan de la definición de electrocardiograma. Y luego les dije los tipos de electrocardiograma que había. Que básicamente les dije ahí electrocardiogramas donde puedes colocar pocas cámaras y muchas cámaras. Bueno, a eso se les llaman electrocardiogramas que son de triángulo de Beethoven o electrocardiogramas de 12 derivadas o de 3 derivadas o de 6 derivadas y así solamente. Miocardio, pericardio y endocardio. Muy bien, Omar. Muy bien. Y los vasos sanguíneos, ya no hablamos de los vasos sanguíneos. Aquí lo importante es que cuando ustedes recuerden sobre el electro, digan, ah, ok, sí es cierto, entonces el movimiento y empiecen a hacer justamente sus estructuras. Este diagrama les va a permitir acceder rápidamente a la información, Omar, hasta 12 derivadas. Bueno, no hasta 12, hay más derivadas. Los normales son un electrocardiograma completo ordinario, es de 12 derivadas, pero también se puede hacer de más derivadas. Entonces, así es como nosotros creamos un esquema. Justamente la intención de esto es que ustedes dividan, por eso el esquema, ustedes dividan la información en diferentes fases y estos diferentes elementos les van a permitir recordarlo con mayor sencillez. Así es como se hacen los esquemas y este es el concepto por el cual ustedes pueden relacionar más rápidamente la información hacia su cerebro. Ojalá y esto que les acabo de colocar, de decir, de explicar, les pueda ayudar mucho para sus procesos de estudio. Recuerden que de entrada lo base es que deben estar plenamente concentrados, busquen su hora, que sea su hora mágica, que sea un momento adecuado. La concentración debe ser, como les digo, plena. Busquen relacionar los conceptos con la información anterior o busquen información nueva que relacione los conceptos con su información que están adquiriendo ahorita, así como les enseñé en la técnica de estudio que yo ocupaba en la universidad. Y muy importante, si pueden hacer esquemas, estaría excelente. Muy bien, aurículas, la P y los ventrículos, el QRS. Perfecto. Ya estás hecho, ya puedes agarrar un electro y decir, aquí por qué el QRS está al revés, o eso que está más grande, ¿qué sucede? ¿No? Bueno, pues ahí ya son patologías, o es otra derivada, alguna cosa así, ¿no? Entonces, pero ya sabes un concepto sobre electrocardiografía. Sale y vale, chicos. Pues bien, les agradezco mucho la atención. Nos vemos el día martes. El día martes tenemos otra sesión aquí mismo por Facebook. El día miércoles tenemos la clase para los chicos bueno, la clase que doy de desarrollo personal para la gente del diplomado. Nos vemos el día miércoles. Este jueves que viene no hay conferencia, recuerden. Este jueves que viene no hay conferencia. Y para los chicos que son parte del diplomado, de los diplomados, tienen clase los días lunes, martes y sábado.
dependiendo del diplomado en el que estén. Lunes, martes y sábado, lunes 7 de la noche para unos, lunes 9 de la noche para otros, martes 9 de la noche para otros, y los sábados a las 10 de la mañana, dependiendo del diplomado en el que estén. Les agradezco mucho su atención, estamos en contacto. Muchísimas gracias por dedicarle esta media hora, 40 minutos pues de estudio en domingo, en domingo a las 8:30, o sea, estamos medio locos. Pero bueno, todo momento es bueno para estudiar, todo momento es bueno para estudiar. De mil amores, les agradezco mucho su atención. Nos vemos el día lunes, el día martes, miércoles, según nos toque, y estamos en contacto. Que tengan muy bonito día y recuerden esos conceptos para que estudien de mejor manera. Saludos a todos y un abrazo. Gracias por a todos aquellos que estuvieron conectando justamente en las redes aquí a través de Facebook. Gracias a todos y buenas noches. Cuídense mucho.